Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a presentar este tiempo. Hoy es 3 de noviembre, estamos de fiesta. Panamá está celebrando su separación de Panamá y Colombia y vamos a hablar de reconciliación. De reconciliación que está relacionado no solamente con aquellas personas que se han apartado del camino, sino con aquellos que probablemente estamos en la congregación, pero también nuestro corazón está apartado del Señor. Así que vamos a presentar este tiempo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te presento, Señor, este tiempo, esta palabra que vamos a compartir, Señor, que sea tu palabra, fluyendo, Señor, a través de mí. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad y el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Padre, y de alcanzar, Señor, aquellos que te conocen y a los que no te conocen, Señor. Que yo sea instrumento, Señor, de ti, Padre, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor. Calla mis emociones, Señor, y que sea tu Espíritu fluyendo a través de mi boca, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos los que van a recibir este mensaje, Señor, y que sea como esa semilla de mostaza, Padre, que dé fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús. Como les mencioné, hoy vamos a hablar de la reconciliación con nuestro Señor. Y es bien importante que nosotros tengamos claro y que hagamos una introspección de si en realidad nuestro corazón está alejado de Dios y de sus mandamientos. Entonces, preguntémonos si estamos alejados del camino o si en realidad estamos bien, estamos haciendo lo necesario para mantenernos en el camino. Porque somos humanos y nos vamos a errar, somos erráticos. Entonces quizás sigamos congregándonos, quizás sigamos sirviéndole al Señor, pero ¿qué hay de esa relación íntima con el Señor? ¿Qué hay con esa relación en donde uno habla con Él y uno le escucha? El mensaje que Dios nos quiere hablar hoy se trata de los que alguna vez recorrieron el camino fervientemente con Jesús, tuvieron un encuentro personal con Él y luego se han apartado de la voluntad de Dios, volviendo a sus viejos hábitos, a sus viejas costumbres. Por eso hoy quiero hablar de 6 razones. Y le voy a pedir que usted busque papel y lápiz o pluma y apunte esas 6 razones, porque después de hoy la intención es que usted pueda meditar en esas 6 razones humanas que nos alejan de Dios y de su propósito y de lo que Él tiene para nosotros. Voy a mencionar primero las 6 y después vamos a hablar de cada una de ellas. Primera razón, falta de oración, fundamentos bíblicos y perseverancia. Falta de oración, fundamentos bíblicos y perseverancia. El segundo, fuimos lastimados alguna vez por algún miembro de la congregación. Tercero, legalismos religiosos, nuestros propios legalismos religiosos y los legalismos religiosos de las congregaciones. Nuestro propio orgullo, esta es la número 4, nuestro propio orgullo nos hace críticos severos de la obra del Señor. Y vaya que ahí habemos muchos, ¿ah? Eso nos aleja del Señor. La número 5 es pecados no confesados. La número 6 es la falta de perdón a nosotros mismos y a otros o al prójimo. Y la lista puede ser extensa, la lista se puede extender mucho más, pero hoy vamos a trabajar solamente con esas 6 que yo creo que ya involucra y abarca bastante. Entonces, el Señor nos ha predestinado a nosotros. Cuando el Señor nos escogió, nos predestinó. Esto no fue al azar, esto no fue una cosa que pasó así por arte de magia. El Señor nos predestinó y Él nos escogió antes de la creación del mundo. Y si no, veamos lo que dice Efesios 1:4, que dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos intachables, santos e intachables a sus ojos. Nosotros no estamos en los caminos o no llegamos a los pies de Cristo por una casualidad o una coincidencia. Dios nos escogió antes y nos dio propósito desde ese momento. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros del Padre, de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cuando nos escoge,
No es que cambia de opinión. No es que dice, no, ¿sabes qué? No, ya no. El Señor no cambia de opinión. Él no se aleja. Quienes nos alejamos somos nosotros. Quienes nos apartamos somos nosotros. Quienes cambiamos de parecer somos nosotros. El Señor no cambia. El Señor fue el mismo, es el mismo de ayer, será siempre el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor no cambia de opinión. Veamos lo que dice 2 Corintios 1:21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que prometió. Lo voy a volver a leer. 2 Corintios 1:21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó. Somos de su identidad. Nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nosotros y en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que prometió. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros es una garantía de que esas promesas se van a cumplir. Eso es una garantía y es bien importante que recordemos eso. Miren, cuando yo empecé a desarrollar este mensaje, yo tenía la intención de hablar de gente que se apartaba deliberadamente del camino de Dios. Pero el Señor me fue guiando hacia otras razones por las cuales las personas se alejan. Y la mayoría de las razones por las cuales nos alejamos de los caminos del Señor están relacionados, valga la redundancia, con nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y vamos ahora a analizar cada una de esas razones. Vamos a empezar entonces con la falta de oración, falta de fundamentos bíblicos y falta de perseverancia. ¿Qué dice Salmo 5:3? Salmo 5:3 dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La oración es tan importante, la oración es tan necesaria. La oración es nuestra conexión con el Señor. La oración tiene un poder transformador, sanador, restaurador y alentador. Y cuando dejamos de orar, todo ese poder se aleja de nosotros. Nos vamos enfriando, nos desanimamos y nos llenamos de ingratitud. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y abrimos los ojos y somos agradecidos con Dios y le decimos al Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tu misericordia me alcanzó. Gracias porque pude levantarme. Gracias por todo lo que pasó ayer, por lo bueno, por lo malo. Y entramos en ese momento de meditación y de reflexión en donde nosotros podemos hacer un balance. Eso nos llena de gratitud. Pero cuando dejamos de hacerlo, nos llena de ingratitud, porque entonces empezamos a pensar, todo lo malo me pasa a mí. El Señor no escucha mis oraciones. Y ahí pasa otra cosa. Oramos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces la oración no es un monólogo, la oración es una conversación con Dios. Y a muchas veces las personas esperan escuchar a Dios audiblemente, pero Dios está en la palabra. Abra su Biblia. Y ahí el Señor le va a hablar, ahí van a estar las respuestas que usted está buscando. La oración nos llena de agradecimiento. La oración es nuestra conexión con Dios. Si nos desconectamos de Él, todo lo que pone el Espíritu Santo en nosotros sencillamente se va apagando. Y dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. Debemos orar por todo y por todos. Por los que nos aman, por los que nosotros amamos, por los que no nos aman, por los que nosotros no amamos. Tenemos que orar por todo y por todos. Me causa mucha gracia porque mi hija cuando ora por todos nosotros y también ora por las mascotas. Ora por los gatos y ora por los perros. Porque también tenemos que orar por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, darle gracias a Dios por todo. Entonces,
es muy importante. Si en este momento su oración está en 3,5 o usted no se siente que está orando lo suficiente o usted siente que Dios no está escuchando a Dios, entonces esa es una señal de que no está orando lo suficiente. Es difícil desarrollar el hábito de la oración, pero por eso le digo que hay que tener perseverancia. Ore 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y usted va a ver que cada día que usted aumente más el tiempo, va a tener más cosas que decirle a Dios y va a tener más cosas que escuchar. Por eso es que hay gente, siervos de Dios, que oran 2, 3 horas. Pero eso fue un hábito que desarrollaron con los años. Pero si no empezamos, ¿cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuándo es que nos vamos a conectar? La oración pone todo el fruto del Espíritu en nosotros, que lo necesitamos para poder empezar el día. Y lo primero que tenemos que hacer es, a la hora de que arranca el día, es orar para poder que el Señor nos cargue de su Espíritu, nos llene y podamos afrontar todos los desafíos que vivimos día con día, porque ningún día es igual al otro, todos los días son diferentes, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Número 2. Fuimos lastimados por algún miembro de la congregación. Afortunadamente, cuando una persona lastima a otra, Dios puede transformar la situación para conseguir algo bueno. Esto pasó en la Biblia, con la historia de José. Ustedes recuerdan que sus hermanos lo vendieron para ser esclavo. Esto está registrado en Génesis 37, que no lo vamos a leer, pero es una historia muy conocida por todos. Y si no la ha leído, léala. En Génesis 37 está. Empieza la historia de José, como sus hermanos, por envidia, le hicieron un montón de cosas y lo vendieron hasta como esclavo después. Y luego de muchos años, José vio a sus hermanos y les dijo, esto está en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacer mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En el caso de José, José no se apartó, más bien se guardó y se refugió en Dios. Pero ¿qué hacemos la mayoría de la gente cuando somos lastimados por nuestros hermanos? Nuestros hermanos en Cristo. Yo escuché por ahí alguna vez que decían que a veces la iglesia del Señor es el ejército, que sus propios soldados lastiman a los otros soldados. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Dice la gente, la mayoría de la gente dice, me voy. No todos somos como José. No todos nos guardamos porque nos sentimos heridos. Pero es bien importante que nosotros, que el Espíritu de Dios, estemos reforzados con el Espíritu de Dios para que estas cosas las veamos desde otra perspectiva, como la vio José. Porque a veces Dios permite esas situaciones para fortalecer nuestro espíritu, pero nuestras emociones no permiten que ese proceso se complete. En este punto es importante entender que si bien es cierto, nuestra relación es vertical con Dios y horizontal con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestros semejantes o con el prójimo está íntimamente relacionada y es el resultado directo de nuestra relación con Dios. O sea, usted no se va a relacionar con sus hermanos de una manera correcta y adecuada si su relación con Dios no es la relación correcta y adecuada. Yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, y soy muy respetuosa de lo que voy a decir, pero yo creo firmemente que las personas que lastiman a otros en la congregación están completamente desconectadas de Dios. Están completamente desconectadas de Dios y ni siquiera se han dado por enterados. Porque no es posible, señores, no es posible tener una relación con Dios auténtica y real y lastimar intencionalmente al prójimo sin que el Espíritu Santo nos redarguya, nos confronte y lo peor, que no pidamos perdón por el mal que hemos causado. Y esto es bien importante y tenemos que meditar mucho en esto. Si nosotros tenemos una relación correcta con Dios, nosotros intencionalmente no vamos a lastimar ni a nadie de la congregación ni a nadie en nuestro entorno. Entonces, en ocasiones va a pasar que vamos a lastimar a la gente sin intención. Esas cosas también ocurren, pero también Dios nos los muestra.
El Espíritu Santo también nos muestra cuando hemos hecho algo incorrecto y no nos dimos cuenta. Y qué pena. Y también tenemos que ir a restaurar a esa persona. Porque el Espíritu Santo nos habla y nos dirige. Y como bien menciono, es mi opinión muy personal. Yo creo firmemente que si usted está bien conectado con Dios, no hay razón ninguna para que usted lastime intencionalmente a un miembro de la congregación o cualquier otra persona. A veces nos llenamos la boca diciendo que somos cristianos, pero yo, como digo, el audio no va con el video. Digo una cosa, pero la gente ve otra cosa de mí. Entonces, le voy a decir algo. Si usted ha sido lastimado o lastimada, recuerde dos cosas importantes. Si usted ha sentido que alguien lo lastimó en la congregación y producto de esto usted se apartó, usted dejó de congregarse, usted dejó de ir a grupo pequeño, usted se apartó de toda la iglesia, recuerde dos cosas. Nuestro objetivo como personas es buscar de Dios y agradar a Dios. Si agradamos a Dios, es imposible que desagrademos a otras personas. Porque Dios es amor y cuando Dios es amor, todo debe fluir de una manera correcta porque uno tiene las emociones y las sensaciones y el dominio propio, lo tiene bien encaminado o bien regulado o bien estandarizado. Entonces, nuestras acciones generalmente están alineadas con el Espíritu de Dios. Y si nosotros estamos alineados con el Espíritu de Dios, muy pocas veces vamos a generar contiendas. Hay que buscar dirección de Dios para que nos muestre si somos nosotros los que estamos generando estos conflictos o si son otros. Entonces hay que buscar dirección. Señor, muéstrame si soy yo o son otras personas. Eso es bien importante. Y lo segundo que usted debe saber, si usted se ha sentido lastimado en una congregación, es que siempre habrá personas que Dios permita que intervengan en nuestras vidas para que nos perfeccionen. Proverbios 27:17 dice, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con el amigo. Meditemos en que muchas veces somos más emoción que espíritu. Y Dios también nos confronta con esa delicadeza emocional que no aporta nada al reino y que tiene que ser limpiada. Muchas veces somos extremadamente sensibles, que nos movemos como intocables porque de nada y nada nos sentimos. Me miró mal, no me habló. Ustedes no se han puesto a pensar que hay veces que hay gente que es distraída o que hay gente que es, no sé, despistada, o que sencillamente hay gente que también está sumergida en sus propias preocupaciones y no necesariamente nos tienen que estar mirando a nosotros a ver si llegamos, si nos fuimos, si caímos, si no caímos. Todos estamos en una batalla. Entonces no podemos pretender que la gente esté siempre pendiente de nosotros, porque también son seres humanos y son tan imperfectos como nosotros. En conclusión, busquemos de Dios y dejemos de un lado los sentimentalismos que, vuelvo y les repito, no aportan nada al reino. Concentrémonos en lo que Dios nos habla, en lo que Dios quiere de nosotros y dejemos de ser tan sensibles, tan emocionales, tan delicados. Porque a veces nos hacemos películas de terror en nuestra cabeza que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo. Si bien es cierto, por eso le digo, hay dos maneras de lastimar. Una es intencional y otra es no intencional. Cuando una persona nos lastima intencionalmente, nosotros tenemos que correr a los pies de Cristo para que no se generen esas raíces de amargura. Pero cuando una persona nos lastima sin intención, también tenemos que saber identificarlo. Pero ese termómetro nos lo da el Espíritu de Dios. Miren, es como una historia, no sé si es un chiste, no, es una historia, y yo creo que en algún momento lo habré contado y también alguna otra persona lo habrá contado, y habla sobre un siervito que va donde el pastor y dice que, pastor, mire que fulano vino con
con una señora que no era su esposa. Su sultana vino con un pantalón muy justo y la otra andaba murmurando por aquí. Y el pastor se le queda mirando. Que a mí esa historia me gusta mucho porque me parece que el pastor era un hombre muy sabio. Le dice, mire, yo le voy a dar esta taza llena de agua hasta rebosando. Y usted le va a dar 3 vueltas a la iglesia y no se le puede regar ni una sola gota de agua. Y el servito dice, pero ¿por qué? Hágalo y después hablamos. El servito va con su vasito, su copita de agua por toda la iglesia y estaba todo cuidando que no se le cayera, que no, ni una gota, no se le regó ni una gota. Cuando el siervo regresa al pastor, le dice, ese pastor, ¿cómo te fue? Dice que, pastor, no se me regó ni una gota de agua, pero fue muy difícil porque tenía que estar concentrado en eso. Y le dijo, ¿y qué vio alrededor? Y el siervo se le queda mirando, pero pastor, ¿qué voy a ver si estaba concentrado en que no se me regara ni una gota de agua? Entonces, la enseñanza fue, cuando tú estás concentrado en Cristo, tú no tienes oportunidad ninguna de ver lo malo que está haciendo el resto de la gente. Y no estás ocupado en cosas que no aportan nada. Entonces es bien importante, estamos viendo nuestra taza o nuestra taza de cristal que es Cristo, o estamos concentrados en que si me miraron, en que se miraron, ¿en qué estamos concentrados? ¿En qué es lo que estamos concentrados? Entonces, es muy importante eso. Vamos con la número 3. Legalismos religiosos nuestros y de la congregación. Mire, hay congregaciones efectivamente que tienen temas muy legalistas y tiene que haber un orden también a nivel congregacional porque la gente no puede hacer lo que quiere ni como quiere. Pero a veces se nos va la mano y nos pasamos de la raya. El tema del legalismo es un poco delicado, porque si bien es cierto, hay normas de convivencia que hay que cumplir, hay cosas, hay líneas que no se pueden cruzar, a veces nos pasamos de la raya. Nuestro sistema de valores influye mucho allí, nuestra cosmovisión, tradiciones, creencias, maneras de ver la vida, malas interpretaciones de la palabra que nos hacen caer como personas y como congregación en posturas que apartan a la gente del camino. A veces el pueblo de Dios es el principal responsable de que la gente se aparte del camino de Dios. Y esto suele ocurrir tanto en personas que recién, o ahí es donde ocurre más, recién personas que están empezando, nuevos, que han recibido a Cristo inicialmente. Y también pasa con personas que aún no están tan fortalecidas en la palabra de Dios y también la congregación los golpeamos y hay una falta de equilibrio en lo que estamos haciendo. Yo he escuchado de testimonios muy dolorosos de personas que cuentan cómo se apartaron porque fueron sujetos de cómo los juzgamos, aún muchas veces los acusamos, en ocasiones los señalamos, ya sea por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de pensar, por su apariencia, tantas cosas. Y ni hablemos de aquellas personas que cuando no estaban en los caminos del Señor se tatuaron su cuerpo. Esto a mí me llama poderosamente la atención porque a veces miramos a la gente así como que, bueno, nosotros también hicimos cositas cuando estábamos en el mundo, porque no somos perfectos. Y juzgamos todas esas cosas. Y miramos a la gente mal. Y tenemos que meditar que nosotros también salimos de ese mundo y que aunque usted ni yo tengamos marcas visibles en nuestra piel, tenemos otras cosas que pudieran ser peores. Muchas de las cosas que hicimos en nuestra vida sin Cristo no la podemos borrar físicamente, pero el Espíritu Santo renueva nuestra mente, nuestro pensamiento, limpia nuestro corazón y nos va transformando.
No olvidemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para decir este sí, este no, este tal vez, este puede ser o este no tiene esperanza? Porque créanme, yo también estaba en esa posición de que pues, este ya no tiene esperanza. El Señor me ha dado, me ha confrontado al respecto de esos pensamientos y esas maneras de juzgar. Lo más importante que nosotros tenemos que recordar es que nosotros somos representantes de Cristo, embajadores de su amor en la tierra. Y sin amor, nosotros no vamos a ver las cosas correctas que tenemos que ver en la gente. Sin amor, nosotros no vamos a ser capaces de emitir un juicio correcto. Los que tenemos más tiempo en la fe debemos ser gestores, promotores de la fe. En ocasiones espantamos a la gente con nuestro espiritualismo. Parece que a veces caminamos sobre las aguas. Y la gente nueva que viene llegando a los pies de Cristo quiere ver gente auténtica, real, no gente que levite ni que flote. Porque nosotros también somos pecadores. Hay un orgullo, soberbia, que nada tiene que ver con lo que Cristo vino a hacer. Cristo se sentó en la mesa con prostitutas, con cobradores de impuestos, con leprosos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder venir a discernir desde nuestra opinión personal qué es lo que está bien y lo que está mal? Nosotros tenemos que recibir a los heridos, porque recuerden que las congregaciones son hospitales donde llegamos heridos y donde el Señor nos va sanando poco a poco y no nos sana de ya para allá, nos va sanando de a poco y vamos creciendo poco a poco. Entonces nosotros tenemos que ser gestores de la fe. Tenemos que enseñarle a la gente nueva a amar a Cristo intensamente, profundamente. Entonces tenemos que meditar en eso. Si alguna vez tú has sido segregado en alguna congregación, ten presente que eso no viene de Cristo. Viene muchas veces de la falta de conocimiento, de la poca profundidad de esa persona en el conocimiento de Jesucristo. Y en ocasiones, a veces nos vemos reflejados nosotros mismos en esa persona que viene llegando. Nosotros nos vemos reflejados de cómo nosotros éramos antes de Cristo. Y no queremos ser confrontados con eso. Porque al final nuestros pecados o nuestra experiencia vivida va a servir para testificarle a otros. Y eso es de bendición. Entonces a veces no queremos recordar eso. Pero bien dice que el que olvida su pasado está destinado a repetirlo. Entonces mucho cuidado con eso. Porque nosotros nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Porque cuando nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos creemos superiores al mundo. Y eso no está bien. Eso no viene de Dios. Cristo nos ama con virtudes, con defectos, con pecados, y su amor es infinito, inagotable y eterno. Y no importa cómo luzcamos, no importa cómo la gente nos vea. Cristo dio su vida por ti y no está interesado en tu apariencia, sino en tu corazón. Dios después se encarga de la apariencia, porque Él es el que se encarga de eso. Él jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú estás arrepentido auténticamente de todas las cosas que has hecho, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Si hoy tú quieres volver a Él, regresar, pide perdón. Ponte a cuentas con el Señor. Llama a esa persona que alguna vez te llevó a los pies de Cristo y dile: yo quiero regresar. Yo quiero volver a la casa de mi Padre. Y el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Así que es bien importante que medites en esto y que meditemos todo como congregación, y también esa persona que alguna vez se fue de la iglesia, de alguna congregación, porque se sintió lastimada. Vamos con el número 4. Dice: nuestro propio orgullo nos hace críticos severos de la obra del Señor. Ay, Padre, Señor, ayúdame con esto. Somos tan críticos de la obra del Señor, somos tan sabelotodos, que nos vamos apartando poco a poco. Nada nos parece bien, todo está mal,
nadie hace nada bien, nos creemos sabios, superiores, nos decimos a nosotros mismos, yo lo haría mejor. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué lo hicieron así? Eso está mal, eso no se hace así. Me parecen familiares estas frases, porque créanme que en algún momento alguna de esas las tuve que haber dicho, porque todos pasamos por allí, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos confronte con eso. Todas estas actitudes y estas frases están relacionadas muchísimo con lo que dice Juan 12, 4, 6. ¿Se acuerdan de esa historia del perfume derramado donde Judas Iscariotes dijo que era el discípulo? Vamos a leerlo textualmente. Juan 12 del 4 al 6 dice: entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Esto de ser críticos severos de la obra del Señor está relacionado con eso que dice Juan 12 del 4 al 6. El 6 termina diciendo: pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Las intenciones del corazón son bien importantes. Cuando nosotros nos movemos con ese orgullo crítico, con ese que lo sabemos, ¿no? Porque donde yo trabajo, porque como nosotros lo hacemos, porque y vemos, miren, una de las cosas que a nosotros como familia nos tocó aprender muy temprano es que cuando somos obreros, hay un líder, sometámonos al líder. Tú puedes dar una opinión, tú puedes hacer una recomendación, pero cuando hay una directriz marcada, uno tiene que ser obediente. Y no tienen idea lo importante y lo bendecido que somos cuando somos obedientes. Porque si nosotros no podemos ser obedientes a nuestros líderes, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios? Si lo que vemos no lo respetamos, ¿cómo vamos a respetar al que no vemos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto nos lleva a otras cosas. Empezamos a ser clasistas porque esta persona no tiene el conocimiento, porque esa persona está a cargo de ese ministerio, si esa persona ni siquiera fue a la universidad o esa persona no tiene el conocimiento. Empezamos a segregar, empezamos a diferenciarnos, a mirar a la gente por encima del hombro como que si nosotros fuéramos más que los demás. Cuando empezamos a criticar y a ver todo mal, nuestro corazón está lleno de carnalidad y ahí lo que hay es orgullo, soberbia, altivez y eso nos aleja de Dios. Cuando nosotros tenemos tiempo para criticar, para juzgar, para escudriñar, para rebuscar, para murmurar, es porque tenemos mucho tiempo de ocio que no estamos invirtiendo en buscar el Espíritu de Dios y concentrarnos en la obra. Esto puede ser cajonero y a la gente de repente no le gusta cuando le hablen de estas cosas, pero eso es real. Esto pasa en todas las congregaciones. La gente se cree con la autoridad moral, profesional, eclesiástica de venir a decir que esto está mal y esto otro está mal. Entonces nosotros tenemos que ir empezando a sanar esas cosas por dentro porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a compartir cosas hermosas, pero cuando no, también se va a reflejar en cómo nosotros nos manejamos. Miren, hace algunos años nosotros nos tocó servir en una comunidad muy humilde. Esta es una anécdota que yo nunca he contado públicamente porque me da hasta un poco de tristeza y cierta vergüenza. Nosotros nos tocó servir en una fiesta de niños en donde estábamos llevándole diversión, regalos y todas estas cosas. Y una hermana de mi grupo pequeño, que en ese tiempo era muy nueva en el evangelio, ella le tocó servir los hot dogs con otras personas que no eran de nuestra congregación, sino que eran de otra congregación. Estaban sirviendo los hot dogs a los niños y se cae una salchicha al piso. Y la hermana agarra la salchicha, la hermanita que está en el grupo pequeño mío, agarra la salchicha y la va a tirar en la basura. Y la otra señora le dice: ¿por qué la vas a botar? Si ellos están acostumbrados a comer cosas más sucias que esto. Cuando ella nos contó eso en una reunión de grupo pequeño,
Yo de verdad que no sabía ni dónde meter la cara de la vergüenza, y no solamente eso, lo que, lo que pudo causar en el corazón de esa mujer que acababa de llegar a nuestro grupo pequeño, que acababa de recibir a Cristo, lo que pudo causar esa falta de amor y misericordia de esa pseudo hermana cristiana que se expresó de esos niños como si fueran animalitos del monte. Muchas veces nos expresamos así, consideramos a la gente menos. Que Dios nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Miremos a nuestros semejantes como Dios nos mira a nosotros. Porque queremos que Dios nos mire a nosotros con misericordia, pero nosotros no miramos a los demás con esa misma misericordia. Número 5. Pecados no confesados. No hay carga más pesada que los pecados no confesados, que terminan en remordimientos, que nos atormentan. Muchas personas se alejan porque no se creen lo suficientemente dignos de ser perdonados. Piensan que sus pecados son imperdonables para Dios. Pero les tengo noticias. Dios no solo perdona todos nuestros pecados, nuestros egoísmos, nuestras rebeliones y todas las cosas que nosotros hacemos, sino que Él nos conoce. Pero yo les voy a regalar 3 porciones para cada vez que esos pecados no confesados vengan a su mente, para que ustedes aparten eso de su mente. Uno es Isaías 43:25. Dice Isaías 43:25, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Si Dios se olvida de nuestros pecados, ¿por qué nosotros los vamos a traer de vuelta? Mire lo que dice Isaías 55:7, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor perdona con generosidad y no es de que guarda tus pecados y después vuelve y te lo saca y que mira, quita tu pecado, cuidado, no te vayas, vuelvas a ir. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Y volvamos entonces, busquemos en Hebreos, dice Hebreos 10, 15, 18. El Espíritu Santo da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El 17 es maravilloso. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y el 18 dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Cuando los pecados son perdonados, no hay más nada que hacer. El Señor se encarga de eso. Por último, te voy a regalar Miqueas 7:18, que dice, y es hermoso, dice, ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Dios no es mentiroso. Estas promesas son eternas, son verdaderas, son sí y son amén. Pero hasta que nosotros no sellemos esas palabras en nuestro corazón, esos pecados no confesados nos van a seguir persiguiendo. Y tienes que entregarlos y confesarlos delante del Señor. Si tus pensamientos te atormentan por aquellos pecados que crees que Dios no te puede perdonar, estas porciones de la palabra son reales. En esta hora, toma tiempo a solas con el Señor y dile que te limpie, que te sane, que te restaure, que te perdone, que te enseñe a caminar con un corazón limpio, sin cargas, porque a veces el Señor nos limpia nuestras cargas y nosotros volvemos y las traemos de vuelta. Tenemos que entregar ese peso
Y muchas veces la gente pregunta cómo se entrega eso. Me acuerdo una vez que mi hijo me preguntó, mamá, pero la gente dice que entregues los pecados al Señor. ¿Y cómo se entrega eso? ¿Cómo se entrega eso? Señor, yo te pido perdón por esto y por esto y por esto. Y no vuelvo a pensar más en eso, porque yo se lo entrego al Señor. Yo dejo de pensar en eso. Yo saco eso del sistema y dejo de pensar. Y cada vez que ese pensamiento vuelve a mi mente, yo digo, Señor, a ti te entrego mis pensamientos. Es real. Lo he vivido, lo testifico, me ha pasado. He sacado pensamientos rumiantes y recurrentes de mi mente que quieren venir a acusarme y se lo entrego al Señor, que el Señor me los quita. Y es lo que nos ha permitido avanzar. Así es que en este momento, entrégale esos pecados no confesados. El Señor sabe cuáles son nuestros pecados, pero el Señor quiere que se los confesemos, que los pronunciemos con nuestra boca y le digamos, Señor, perdóname. Y el último punto está tan relacionado con esto. Es la falta de perdón, que es el número 6. Es la falta de perdón a nosotros mismos y a otros. La falta de perdón no solo nos aleja de Cristo, sino que nos hace esclavos del rencor, del resentimiento, de la tristeza, de la depresión, del dolor, de las raíces de amargura. Las raíces de amargura están relacionadas con el punto anterior. Entonces, ¿por qué? Porque como fuimos lastimados y producto de que nos hirieron, nosotros fuimos también a herir y probablemente herimos mucho más de lo que nos hirieron a nosotros. Eso va generando raíces de amargura. Porque si no creemos que Dios olvida nuestros pecados, tampoco somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que no se perdona, no sabe perdonarse y se culpan constantemente y entran en círculos viciosos producto de que no han podido perdonarse ellos mismos. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, mucho menos vamos a poder perdonar a aquellos que nos lastimaron. Si usted no ha experimentado el perdón hacia adentro, ¿cómo va a poder experimentar el perdón hacia afuera? No es posible. Entonces, primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos para poder entonces generar perdón hacia otros. Mateo 6:12, que es la famosa oración del Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Entonces, allá hay una manera de, el perdón es hacia todas partes. El perdón viene de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia otros. Porque para poder que nuestros pecados sean perdonados, debemos perdonar a otros y debemos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es liberador. El perdón nos acerca más a Dios. El perdón nos hace humildes porque cuando nosotros entendemos que Dios perdona nuestros pecados, somos capaces de entender que nosotros tenemos que perdonar a los demás y vemos a los demás como personas tan imperfectas como nosotros. Porque cuando perdonamos de corazón estamos entendiendo eso. Estamos entendiendo que las otras personas son imperfectas, son parecidas a nosotros. Así como nos lastimaron a nosotros, también nosotros hemos lastimado a otros. Y muchas veces nos lastimaron y nosotros lastimamos sin querer. Muchas veces hemos lastimado por querer hacer un bien, hemos terminado haciéndole mal a otra persona, ocultando verdades o diciendo verdades a medias, supuestamente para evitarle un dolor a la gente y terminamos lastimando más. Entonces nosotros hemos sido lastimados de muchas maneras, pero también hemos lastimado de muchas maneras a otros. Y también tenemos que pensar que cuando la gente nos lastima intencionalmente, tenemos que ser empáticos y tenemos que ser misericordiosos con esas personas porque tenemos que entender sus verdaderas motivaciones. Yo recuerdo una anécdota interesante, una persona que fue compañera de trabajo mío que era mala persona, tú sabes, esas personas que son peleoneras, envidiosas, que siempre andaba como generando. Yo decía, esta tipa, ¿por qué es así? Pero un día alguien me dijo, ella es huérfana de mamá de los 12 años. Ella era una mujer de casi 35, 40 años. Qué difícil debe haber sido crecer sin su mamá.
y ella era única hija, con 3 hermanos varones y su papá. Ustedes saben lo difícil que pudo haber sido para esa muchacha, esa niña de 12 años. Y cuando yo entendí cuáles eran sus heridas, yo dejé de juzgarla. Tenemos que entender cuáles son las verdaderas motivaciones. Cuando nosotros vemos a esas personas malas, que le llamamos personas malas, las vemos por ahí, averígüele la vida para que usted vea que se va a dar cuenta que es una persona que no puede dar lo que no tiene. Pero en vez de hacer eso, lo que hacemos es que nos concentramos en nuestro dolor y nos hacemos como mártires y nos autocompadecemos. Y satanizamos al que nos hizo mal, al que nos lastimó, lo satanizamos. Acuérdense que la gente expresa lo que lleva por dentro. Recordemos que el pecado está en toda la humanidad, en toda la humanidad. ¿Y nosotros qué somos? Humanos, o sea que estamos también metidos en esa vuelta. Cuando Caín mató a su hermano Abel por envidia, yo no he encontrado ningún registro de que Abel haya hecho algo malo para que su hermano lo haya matado. Pero la maldad está en nuestro ADN, la maldad está en nosotros. Desde el pecado de Adán y Eva nos volvimos gente, la humanidad se volvió disfuncional. Si los que nos lastimaron son malos, no olviden que nosotros también somos malos. La palabra es clara y dice, no hay uno solo que sea bueno. Entonces no nos miremos como pobrecitos nosotros tan buenos que somos, porque pues, podemos llegar a sacar la maldad que hay en nosotros. Porque debemos obtener misericordia si no estamos dispuestos a dar lo que por gracia recibimos, nosotros no podemos entender cómo fluye la humanidad. Nosotros, si hemos obtenido misericordia de Dios, lo que Dios quiere es que nosotros transmitamos esa misericordia, ese amor y ese perdón. Ustedes saben que la falta de perdón está relacionado con la soberbia y el egoísmo. Muchos matrimonios, hasta cristianos, se llegan a divorciar porque sencillamente no están, uno de los dos o los dos no están interesados en cambiar, en ceder, en reconocer que tienen que hacer ajustes en su manera de ver la vida. Eso es full soberbia y egoísmo. Yo soy así y así me voy a morir. Si te gusta bien y si no, bueno, agarre su camino que yo agarro el mío. No les voy a leer la parábola que contó Jesucristo, pero se las voy a parafrasear. Esa parábola está registrada en Mateo 18, 23, 35, que habla sobre el siervo que fue perdonado por el rey por miles de millones de dólares, o miles de millones de, no sé, de las monedas que utilizaban en esa época. Y obtuvo misericordia. El rey dijo, ven acá, véndanlo a él, a su mujer y a sus hijos. Y el hombre se arrodilló y dijo, no, por favor, te lo juro, perdóname, ten misericordia. El rey lo perdonó. Pero después él fue donde otro que le debía menos plata. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Mételo preso. Así somos. Esa es la humanidad. Eso es lo que hay en nosotros. Nos creemos dignos de perdón, pero no somos capaces de perdonar a otros. Tenemos que revisar eso profundamente meditar en esto. Otra de las características del perdón es que el perdón es sanador. Creo que ya todo el mundo sabe que hay enfermedades y de hecho hay científicos, hay estudios que creen y aseveran que la falta de perdón, algunas enfermedades están relacionadas con la falta de perdón. Y esto es bíblico porque el Salmo 103:3 dice, el Señor perdona todas tus maldades y sana tus dolencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el perdón es sanador. Nos sana nuestro cuerpo físico. Primero sana nuestro espíritu y después sana nuestro cuerpo. Entonces, ya para ir finalizando, yo les exhorto a que haga 3 cosas fundamentales para acercarse a Cristo. 1, perdónese. Pida perdón a Jesucristo. Pídale perdón. Eso es lo primero que tiene que hacer. Señor, perdóname. Lo segundo, perdónese sus propios pecados. Perdónese.
y no se olvide de perdonar al que en algún momento le lastimó. Perdónelo. Son 3 tipos de perdón: el que le pedimos a Dios, el que nos damos nosotros y el que les damos a otros. Dese ese regalo y permita que Dios lo transforme y cumpla en usted su propósito. Porque cuando nos atoramos en estas 6 razones, el propósito de Dios se detiene. El plan de Dios tiene nuestras vidas sencillamente, el plan que Dios tiene en nuestras vidas sencillamente se retrasa o simplemente somos reemplazados. Si no, busque la historia de Saúl y David. Saúl fue escogido, pero al final fue reemplazado por David. Podemos ser reemplazados si nosotros no hacemos estos análisis internos y los presentamos delante del Señor. Es momento de volver a la senda antigua. Es momento de regresar a los pies de Cristo. Él nos está llamando y nos está esperando. Si alguna vez le conociste, sabrás en tu corazón que Él te ama, que te quiere de vuelta. Deja todo lo que estés haciendo en este momento, que te aparte del camino del Señor y ven corriendo a los pies de Cristo. Hay muchas promesas en las palabras del Señor para los que se arrepienten y vuelven. Muchas promesas. Sin embargo, también hay muchas promesas para los que no cambian su camino, para los que no se arrepienten. Hoy toma una decisión, toma la decisión correcta, la que trae bendición y no maldición a tu vida. Hoy es el día de reconciliarte con tu Señor, con tu Padre Celestial. Y esta es mi oración, y para finalizar vamos a orar al respecto de esto. Y te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que esta palabra, Señor, nos haga reflexionar, Padre, porque necesitamos ser transformados, necesitamos, Señor, ser direccionados por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, revela a nuestra vida lo que está mal. Padre, aquellos que se hayan apartado por nuestra causa, Señor, que vuelvan a tus caminos. Aquellos, Señor, que han apartado su corazón de ti, Padre, que también sean transformados, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga meditar, Padre, y nos confronte, Padre, que si hay que llorar, que lloremos, que si tenemos que arrodillarnos, nos arrodillemos, Señor, pero que tú, Señor, nos reveles si tenemos 6 de esos puntos que hemos tocado en nuestra vida, o si alguno de ellos nos está afectando en este momento, Padre, haznos libres, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, por aquellos que alguna vez se fueron, tráelos con cuerdas de amor, Señor. Tráelos con cuerdas de amor, que se reconcilien, que se pongan a cuentas contigo, Señor, porque los días son malos, Padre, y tu venida está pronto, Señor. Pero tú eres paciente y misericordioso, Padre, y estás esperando, Señor, a esos que aún, Señor, están apartados de ti. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, intercedo e intercedemos, Señor, todos los que están viendo este mensaje, por aquellas personas, Señor, que se apartaron, Padre. Por aquellos, Señor, que alguna vez se fueron, Padre, tráelos de vuelta. Y por los que no te conocen, Señor, que también, Señor, se den cuenta, Padre, que es importante buscarte, Señor. Porque muchas veces, Padre, tu pueblo no es testimonio, Señor, para el que está afuera, Señor. Que nosotros seamos testimonio, Padre, para los que no te conocen, Señor, y que seamos verdaderos testigos, embajadores, Padre, de tu amor, de tu misericordia y de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este mensaje, y a nombre de nuestros pastores Fanor y Dayana Rodríguez, quiero extender la bendición sacerdotal que está escrita en Números 6, 24, 26, pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gustó mucho porque dice: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Y que este mensaje nos haga reflexionar a todos y podamos mostrar más el amor al prójimo. Que nosotros seamos de bendición para otros, porque hemos sido encomendados a la gran comisión, que es expandir el evangelio
y mostrar el carácter de Cristo al mundo. Dios le bendiga. Hasta luego. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes